No, en eso. Ahora sí se goza. Hoy sí estamos gozando sin necesidad. No, en las cosas que uno. Un fin de semana siempre constituye una ocasión para pensar en cosas en las que no tiene tiempo de pensar en la semana, ¿verdad? Es lógico. Y estaba un poco... Guillermo Valencia, perdón. Sí, perdón. sí, yo me acuerdo. Guillermo Valencia, sí. Pero eso es algo que ocurrió en el programa anterior. Sí. Ah, no, sí. No. Sí. Sí. En momento de café. En el break-up del café. No, hay una cosa muy simpática que ocurrió en estos días en esa actividad que se llama Festival Mundial, creo, de la Juventud, Internacional de Juventud, que hace la Iglesia cada cierto tiempo. Que lo hizo en Polonia. Están anunciando en Panamá. Exacto. Entonces, resulta que fue, como siempre, eso es un espectáculo. ¿Cómo es el Woodstock? Místico, le dicen. Más de 1 millón de jóvenes. Sí, claro. Es una gran cantidad. Entonces, sí, claro. Entre las cosas sorprendentes que había 1.500 panameños, jóvenes panameños, pero la razón después queda clara cuando se anuncia que en el año 19 ese festival tendrá lugar en Panamá. Otro congreso anfictiónico. Sí. Religioso. Mundial. No, sí, tienes razón, sí. Mundial. El anfictiónico era la parte... En el conjunto, entonces incluso hablan de un joventico que le preguntó que cuándo va a venir a Costa Rica y ese tipo de cosas. Pero esa fue la parte, digamos, que encuentro un alegre en una actividad que un líder religioso importante realiza en un lugar, Cracovia, pero que en realidad era, digamos, en toda Polonia, digamos. Sí. Él hizo una visita al campo de concentración de Auschwitz. Y las imágenes que se vieron sobre... ¿Vos estuviste ahí? Sí, sobre esa visita... No preso, estuviste de visita. Bueno, yo estuve en otro. ¿No fue a Auschwitz? No. Yo estuve en el primero, en el de... Sí, ahorita te digo, es que mi disco duro ya anda lento. La visita la hizo el Papa. Bueno, hay que recordar, es un líder religioso importante, digamos que líder religioso también en gran parte de la nación que cometió aquello que ocurrió ahí, que fue tan grave. Y se entera uno de que él había prometido a un amigo de él, clérigo también, que había vivido en Argentina, que iba a ir ahí y lo invitó, pero que le había hecho la promesa de que lo haría todo en silencio. Y eso fue lo que le dio a la visita una majestad tan extraña, conmovedora. Es decir, el silencio puede hablar más que millones de palabras si quien lo practica es alguien que tiene ese papel como él. Es impresionante, esas escenas son impresionantes porque se siente que no está fingiendo, que está realmente... Hay un artículo de Jacques Sagot, de tipo deportivo, él a veces escribe y sabe mucho de fútbol, sobre las Olimpiadas no, el Campeonato Mundial que ganó Alemania, que le ganó en el juego final a Holanda. Se trata de un futbolista judío que jugaba con Holanda, él era la par de Cruyff, y hace una serie de comentarios muy interesantes, que el futbolista ese aborrecía a los alemanes porque le habían matado a su familia, lo han tenido presa y habían asesinado a su padre y a su madre. Y entonces había jurado que él se vengaba. Y en ese juego jugó mal porque tal era la rabia que tenía
que lo que quería era agarrar a los alemanes y apretarles el gaznate, ¿verdad? Pero muy bien escrito está el libro de lo que pasó, cómo fue, muy interesante. Yo siempre leo a Jacques Agot, a veces cuando es muy largo me da perecilla, entonces lo leo al final y leo para arriba, pero sí escribe muy bien. Claro. No, la columna deportiva yo no la leo regularmente, pero bueno, el contraste que había entre las celebraciones jubilosas de la reunión de jóvenes en Cracovia y lo que pasó ahí en el campo de concentración es enorme. Y claro, dice uno, bueno, esa es la condición que tiene un líder religioso, de promover la esperanza, pero ya la parte esa reflexiva de la visita es monumental. Sí. Efectivamente fue así, digamos, y las escenas de él solo también, él solo, no solo en el silencio, sino él solo frente al monumento que significa ese campo de concentración hoy, también era impactante, ¿verdad? Y me pareció que era importante, porque este es un papa raro, porque sí, digo raro porque, no porque sea latino, pero a veces toca temas que uno dice no es de un papa, uno analiza que no son religiosos. El papado de Juan Pablo, que fue casi 30 años, sí, ¿verdad? sí. Contra este papa que lleva 2 años o 3, ¿verdad? Este de alguna manera conmueve más, revoluciona más, alborota más con lo que hace, con la sencillez con que lo hace a veces, con la humanidad, digamos, con que actúa. Hay detalles. Desprendiéndose hasta cuando hace papal. Exactamente. Sí, claro. Para recordarnos, dice, fue para recordarnos que hasta para él rige la ley de la gravedad. Sí, claro. Sí, se cayó. Pero oíme, es que hubo detalles, son detalles que no le había visto uno a ningún papa. No me acuerdo a dónde, que va en el carro así, y un chiquillo con una chiquita corre y se sube y al subirse se le cae el bonete, el solideo. Sí. Y en lugar de ponérselo, se lo pone a la chiquita. Y yo dije, qué simpático. Es decir, uno creería por la historia del papá que esa garaja está pegada con chicle, ¿verdad? Así que no se despega nunca. Es cierto. Y este papá se le cayó. Y con toda naturalidad. Se lo andaba peluquín también. Sí. Se lo pide y se lo pone a la chiquita. Así que, no, pero ahí interesante también es esa sencillez con que él actúa, ¿verdad? Pero además lo audaz a veces también de acercarse a otras religiones. Sí. Todo lo que ha hecho con los musulmanes, todo lo que ha hecho con los armenios, todo lo que ha hecho con todas esas religiones. Incorporarlos, acercarlos. Sí. Él va incluso a Grecia, va a todos lados. El encuentro en La Habana. Bueno, el encuentro en La Habana. Eso no fue gratuito. No, eso estaba bien montado. Claro, obviamente. Bueno, pero de todas maneras. Ese encuentro de La Habana, históricamente es un salto de garrocha como de 1200 años. Exactamente. Sí. No, es extraordinario. Y bueno, y ahí eso lleva ahora a pensar en el error que cometemos al llamar fundamentalistas a los que no lo son. Porque si uno encuentra, examina al Papa, a Francisco, y dice, no, es que él es fundamentalista. No, espérate, es que justamente voy a eso. El fundamentalismo, cuando se lo aplicamos a esos bárbaros de los yihadistas, de los ISIS, está mal, esos no son fundamentalistas. El fundamentalista cree en la esencia de aquello en lo que él es fundamentalista. Un judío fundamentalista no es un tipo con una ametralladora matando gente, y un musulmán, un fundamentalista tampoco. El error está en que les decimos fundamentalistas a unos que creen que todo lo hacen con base en creencias religiosas. Y
probablemente no saben nada de eso, no tienen ninguna percepción real de lo que es la religión. Hace tal vez unos 6 meses, 8 meses, un artículo de uno de esos escritores conocidos de la Nación, no me acuerdo, que decía que en oportunidades el Papa daba la impresión de que estaba contra la estructura de la Iglesia. Porque todo lo malo lo sacude y saca la pero eso fue desde la asunción al papado. Sí, cuando se enfrentó a los banqueros. Pero nunca se lo habían dicho así, que parecía que era enemigo. Se enfrentó a los banqueros, se enfrentó a la residencia papal, seguro miedo que lo envenenaran. Sí, y se fue a vivir a un lugarcillo aparte, se llevó su propio cocinero de Argentina, en fin. A ver, no hay duda. Sí, es decir, a la luz de las sagradas escrituras del Evangelio, a la luz de la práctica del Vaticano. A la luz de los evangelios, él es fundamentalista, y yo creo. Y es muy distinto eso, y decirle fundamentalista a quien tiene un apego psicológico, ideológico a unas ideas, a un conjunto de creencias que sale a matar al que no las comparte, aun cuando él mismo no las entiende. Sí, claro. Es que este es fundamental, ya te capté por el fundamentalista de la fe, de los principios básicos del cristianismo, de lo más elemental. Así es un auténtico cristiano. La otra cosa interesante es que nuestro presidente, Luis Guillermo, lo invitó a ir a Costa Rica, pero él decide ir a Panamá. Sí. En lugar de venir a haber hecho el encuentro aquí multimillonario de gente joven que podría haber venido a Costa Rica, se fue para Panamá. Claro que más allá de si era en la administración Solís o una siguiente, la invitación estaba formulada, ¿verdad? Al final tomó la decisión de ir a Panamá. Pero lo que pasa es que eso debe haber sido objeto de unas consideraciones políticas, sociales muy refinadas, ¿verdad? Y cuando dice Panamá, no le suena bolivariano eso. Se reunió en Panamá. Salvo que suceda algo así tan extraño como aquella situación por la cual el gobierno de Panamá postuló a Elizabeth Odio a un puesto internacional porque el gobierno de Costa Rica no lo hacía. Entonces uno no sabría decir si la propuesta de nuestro presidente venía por interpósita mano de Panamá. Sí, bueno, todo tiene sus proporciones. En el curso... Perdón, obviamente si el Papa viene a Panamá, ya anunció que viene a Centroamérica, es decir, Panamá será la base para desplazarse. Sí, como hizo anteriormente Juan Pablo desde aquí. Sí. Está bien. O sea que el nuncio se va a convertir otra vez en sitio de peregrinación para irle a dar serenatas al Papa como hacían con Juan Pablo. Es un nuevo Manzanita. Bueno, no hay Manzanita. El arzobispo. El arzobispo, sí. No. Lo que pasa es que va a ser interesante. Va a ser interesante la llegada del Papa aquí en Centroamérica. Porque está anunciado Centroamérica, viene a Panamá y sube. Bueno. Eso mejora. Mejoran las expectativas. Bueno, sí. Es muy interesante. No hay duda de que es un papa de excepción. Por lo menos alborota las agencias de turismo desde ahora a vender tiquetes para ir a Panamá, a hacer contratos de hoteles y toda la cosa, y para Costa Rica en su momento cuando venga. Sí, claro. Sí. Porque al final cada movimiento del Papa jala gente. Sí, claro. Así como van a Panamá miles, viene a Costa Rica no solo los miles costarricenses, sino otros que vendrán aquí a Costa Rica porque les quedará cómodo, ¿verdad? Interesante sería que hiciera una peregrinación terrestre desde aquí hasta Guatemala por tierra. Ya lo veo. En Papamá. Eso sí sería interesante. Por tierra. Sí, claro. Con un buen carro y un bus de esos que tienen especiales. Anduve por Centroamérica por tierra. Eso sí sería un alboroto centroamericano.
No, Por lo menos se lo dejamos planteado al Papa desde aquí. está muy ocupado, está muy ocupado. Ah. Tiene- Pues ahora están corto, esas comunicaciones son relativamente cortas. De aquí a Managua está en 4 horas. Sí, no. Yo 4 o 5 salía horas. de El Salvador a las 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde. Sí, después sí, de por eso. almorzar, manejando y parando para almorzar y todo. Es decir, es corto. Bueno, ahora no se puede. Lo que pasa es que Por esas mucho problema visitas que hay. terrestres de pronto tienen que ir haciendo escalas. Claro, imagínate Sí, todas sí. las carreteras taponeadas en Sí, claro. por la gente. No, ahí no sería cuestión de ir a 60 kilómetros, sino No, casi que va. eso. ¿Verdad? No, es incómodo, pero de todas maneras, No. ya esa sería la gran torta. Sí, la propuesta es interesante. El recorrido. Centroamérica es... Sí. Sí, claro. Y puede ir a visitar. Sí. El campo de concentración del que yo hablaba es que es de Dachau. Dachau, sí. Sí, Dachau. Que vos comentaste que desde que entrabas se sentía una No, sí. pesada, una Sí, atmósfera. no. Y eso, ese no parece haber sido fue el primero. Ahí fue el lugar donde fueron a parar muy mezcladitos socialdemócratas, comunistas, judíos y estaban ensayando. Auschwitz fue el del niño del pijama de rayas, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Auschwitz. Sí, Auschwitz. Lo que pasa es que Auschwitz es un complejo muy grande, es decir, es en realidad una zona muy compleja donde incluso se identifican encierros diferenciados y había en el área había una buena cantidad de instalaciones industriales que explotaban el trabajo de esclavo. Primo Levi, a mí me resulta muy interesante porque era químico y la salvación de él, y él mismo lo confiesa, estuvo en que él era muy útil como químico porque ahí estaba la fábrica donde fabricaban hule, claro. hule sintético, y eso le permitió comer un poquito más que los otros y era incluso a veces un motivo como de vergüencilla para él a la hora de contar su historia, pero era una cosa complejísima, realmente alemana, ¿verdad? Yo no he estado en esos 2 campos de concentración porque no he estado en Polonia ni en Alemania, pero tuve la oportunidad de visitar una situación similar en Bielorrusia, donde hubo un entierro de 200.000 personas, resultado de una de esas masacres donde enterraron no solo muertos, sino también gente media viva que estaba herida o lo que fuera. Y como recuerdo de esa situación, se mencionaba que la tierra durante más de una semana se movía. No, hombre. Que era una cosa terrible, hasta cuando uno estaba ahí, hasta que se le paraba el pelo de ir aquello. Sí, claro, así era una cosa horrorosa. Hay uno en Bélgica que... Pero, ya, entre ahora en broma, más en broma, recordando la peste y el cólera de Costa Rica, Eladio Trejos en sus cosas que él escribe lindas de leyendas de Costa Rica, recuerda para la época de la campaña del 56 con la muerte del cólera, ¿verdad? Entonces, aquí había un tipo, y él lo menciona ahí con nombre, que era de esas personas que cuando oía los síntomas de una enfermedad inmediatamente los asumía como propios y aparentemente quedaba. Entonces cuando exactamente, entonces cuando viene la peste del cólera, el carajo entra así todo en crisis y queda en estado casi comatoso, en shock. Entonces en esa época el Estado había dispuesto que para evitar la propagación del cólera ponían un carretón ahí a recoger gente en las casas y entonces iban como yendo donde estaba la gente llorando por el deudo. En eso pasan por la casa de este tipo Tantamundo. y oyen llorar, entran a ver y efectivamente estaba el tipo ahí muerto que no estaba muerto y lo meten al carretón y se lo llevan con todos los cadáveres ahí con su bata blanca que tenía en esa época, una especie de túnica que le ponían a la gente,
¿verdad? Y lo llevan ahí al cementerio del Cólera, que quedaba ahí diagonal donde está ahora la iglesia de las ánimas, ¿verdad? Y ahí había una zanja común, y entonces en eso van tirando ahí los cadáveres y les van echando cal, ¿verdad? Y entonces en eso se viene un aguacero feroz, ¿verdad? Y entonces está el tipo ahí acostado, ¿verdad? Y le han echado ya la cal y empieza el agua y los enterradores se mueven, no continúan su tarea hasta que pase el aguacero, y claro, con la cal y eso empieza el tipo a reaccionar, y se da cuenta que por un lado toca un pie y por otro lado una mano. Entonces el tipo se da cuenta dónde está metido y sale en carrera de ahí y sale por la avenida 10 para abajo, ¿verdad? En bata blanca, y hasta ahí cuento. El asunto es que después le entró una psicosis de que se iba a morir, ¿verdad? Y entonces él pensaba, ahora me voy a morir al cruzar la esquina, o me voy a morir allá, por allá. Y entonces ya terminó toda la historia de esa manera, pero así fue. Eso sí que es simpaticísimo. Yo estuve en otro campo de concentración que me impresionó mucho, aunque no era un campo, sino que era un gran castillo, y adentro estaba toda la parafernalia de la tortura, y una cosa horrible. Mi hija mayor iba a entrar con nosotros y algo muy extraño ocurrió, porque ella llegó a la puerta y se plantó como si estuviera hecha de roca. En ese momento era una niña, tu hija. Era una niña, tenía claro. Tal vez 4 añitos. ¿No? Y entonces lo cierto es que no hubo manera, tuvimos que entrar por turnos para cuidarla a ella. El asunto es que ese campo de concentración, que es en Bélgica, yo empecé a elaborarlo en mis recuerdos a un punto en que de pronto dije, no, pues yo me lo debo estar imaginando, no lo he vuelto a oír mencionar. Y ya casi estaba dispuesto a decir que eso había sido un sueño. Hasta que un día me pongo a leer un libro que ayudó a publicar Víctor Balboa, de una belga que pasó por varios campos de concentración, y ella menciona el de Brendonck y lo describe. Dije, no, sí existió. Qué cosas raras que le ocurren a uno. Dice ese que tenemos que aterrizar, ¿verdad? Hay que aterrizar. Vos, ¿no?